Hola, hoy voy a explicar cómo es la potencia en la resistencia, inductancia y capacitancia. Bueno, pues en una fuente de corriente alterna tenemos una pila, por ejemplo, donde tenemos voltaje. También tenemos una resistencia, que es la que voy a explicar hoy, que podría ser un LED y por aquí pasa la corriente. Bueno, en una gráfica para el voltaje, que ya tengo aquí, se observa una senoidal. Y en la gráfica de la corriente, que va a ser esta, se observa que está en fase con la del voltaje. Esto quiere decir que está alineada con la senoidal del voltaje, están iguales. Entonces, en la potencia que tenemos que es la potencia es igual al voltaje por la corriente, se multiplican estas dos gráficas. Y antes de demostrarles cómo quedaría la gráfica de la potencia, voy a abrir un paréntesis para que se entienda mejor la gráfica, que es la regla de los signos para las multiplicaciones. Tenemos que más por más da más, o positivo por positivo da positivo. Negativo por negativo da igual positivo. Positivo por negativo da negativo. Y negativo por positivo, que es lo mismo pero al revés, da negativo. O sea que signos iguales da positivo, signos diferentes negativo. Bueno, ya entendiendo esto, multiplicando estas gráficas con la regla de los signos nos queda, bueno, digamos que aquí la senoidal va en positivo, aquí en negativo y aquí en positivo también. Positivo, negativo, positivo. Entonces, positivo por positivo da positivo. Negativo por negativo da positivo, de nuevo. Y positivo por positivo otra vez da positivo. Bueno, esta quedó que la potencia es una onda rectificada porque todo va, o sea, todo está positivo. ¿Qué significa? Que la potencia positiva es igual a potencia consumida. Como una resistencia consume energía, esta disipa calor. Esto explica por qué se calienta el cargador del celular o el mismo LED se calienta, porque está consumiendo energía y a la vez genera calor. Y bueno, esta es para la resistencia. Bueno, aquí tenemos una fuente de corriente alterna con un capacitor y al igual que la otra una corriente. Bueno, aquí voltaje, ¿no? Ya sabemos. El voltaje, al igual que la anterior gráfica, es una senoidal y la corriente también. Pero aquí cambia, ya que en un capacitor, ¿sí? La corriente va desfasada a 90 grados. Vamos a ponerle 90 grados desfase. Y bueno, antes de graficar aquí la senoidal, voy a explicar una cosa. Bueno, esta es una senoidal que representa el giro completo de un motor, o sea, 360 grados. Que es lo que tiene un ciclo completo. A la mitad de esta, bueno, de la senoidal,
son 180 grados. Y a la mitad de mitad de ciclo, que sería por aquí, digámosle una cuarta parte, si la dividimos en 4, aquí son 90 grados. Y aquí 270. Entonces está dividido en 4. Y el desfase es de 90 grados. Ya graficando este desfase aquí pues en la gráfica, tenemos que queda de la siguiente manera. Si dividimos como lo hicimos en esta gráfica, quedaría así. Vamos a dividir rápido. La mitad. La mitad de la mitad. La mitad de la mitad y así. Entonces, dijimos que el desfase es de 90 grados, o sea que empieza en la cúspide de esta senoidal, que empezaría aquí. Y luego, siguiendo el desfase, continuaría así, de la siguiente manera. Tenemos que una capacitancia adelanta la corriente 90 grados. O sea que primero va la senoidal de la corriente y después la del voltaje. Y pues vemos que quedan desfasadas la corriente y el voltaje a diferencia de la resistencia, porque aquí quedan pues alineadas, ¿no? Esto genera un pequeño cambio para la potencia, que recordando la potencia es igual al voltaje por la corriente. Siguiendo el mismo ejemplo que hicimos aquí, multiplicando más por más, menos por menos, más, aquí se puede hacer lo mismo. Positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, 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 negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. 0, 0 por 0 da 0, ¿no? Aquí está. Lo que sea que, bueno, aquí recuerden que aquí es un valor en voltios y aquí en amperes, bueno, cualquier voltio por 0 da 0. 0 por cualquier amperaje da 0. Y pues así vamos yéndonos. Que prácticamente, si se dan cuenta, es la división de la sinoidal, que seguimos esta línea. Ya haciendo la división, pues nos queda que positivo por positivo da positivo. Positivo por negativo, negativo. Negativo por negativo, positivo, siguiendo la regla de los signos. Y así sucesivamente nos queda esta senoidal así. Esta es la de la potencia. Como pueden observar, aquí va menos. Positivo, negativo, positivo, negativo. En la capacitancia hay una parte de la potencia positiva, que esto significa que consume energía, y luego hay potencia negativa y potencia positiva y luego potencia negativa. Esto significa que así como consume energía, también genera energía. Se podría decir que en un ciclo, que es este,
2/4 partes consume energía y 2/4 partes genera energía. Esto es la capacitancia. En una fuente de corriente alterna con un inductor, ahorita vamos a ver el inductor, con un voltaje y una corriente que igual pasa por aquí. Esto bien podría ser un embobinado. Bueno, la senoidal del voltaje sigue siendo la misma que en las anteriores, mientras que en la de la corriente o intensidad de corriente, esta, a diferencia de la del capacitor, en vez de ir adelantada a 90 grados, va retrasada a 90 grados. Quedamos que los 90 grados están en como la cúspide de esta senoidal. Entonces, si va retrasada a 90 grados, esto empezaría aquí. Entonces, la senoidal quedaría algo así. Y ahí está, ¿no? Al final explico por qué y doy ejemplos. Entonces nada más aquí la completamos para que sea como el ciclo completo. Y ahí está. Entonces, para la gráfica de la potencia, que recordando, potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente, si multiplicamos esto, como lo hemos estado haciendo por segmentos, queda que... Aquí va otro. Nos queda que aquí está positivo, positivo, negativo, negativo, igual que las demás, porque la de voltaje siempre queda igual. Aquí está negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo. Graficando esto y siguiendo como la división que ya tenemos, que queda más o menos por aquí, queda que positivo por negativo da negativo. Positivo por positivo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y así sucesivamente nos quedaría esta sinoidal. Como nos podemos dar cuenta, es que aquí empieza en negativo, positivo, negativo, positivo. A diferencia de la del capacitor, que comienza con un positivo. Este ciclo se comporta primero como un generador y luego como un consumidor, a diferencia de este que primero consume y luego genera. Igual que este, 2/4 partes consumen y 2 generan, solo que cambia quién empieza generando o consumiendo energía. Bueno, ya con las gráficas hechas y para comparar, aquí tenemos la intensidad de corriente y la potencia. Primero, en las resistencias, tenemos que, bueno, para explicarlo mejor, podemos poner que este es el funcionamiento de un foco. El foco está apagado y obviamente no consume energía. Y cuando lo prendes, comienza con su funcionamiento habitual, ¿no? Que sería esta senoidal, que empieza desde el 0, la raya es 0, y va positivo, negativo, positivo. Y el foco siempre está consumiendo energía, que es la potencia. Bueno, el voltaje siempre va a ser el mismo, entonces este lo vamos a mover. En las conductancias o conductores, tenemos que empieza en el punto alto de la senoidal, que sería como la cresta de la senoidal, que son 90 grados. ¿Esto por qué? Porque esto explica más o menos el funcionamiento de un celular o de una computadora, ya que los celulares no funcionan si no tienen una carga.
Aquí esto representa el 0, en todas las gráficas esto es 0. Entonces, a diferencia del foco, que si está apagado está en 0, lo prendes, lo enciendes y comienza a trabajar normal, los celulares y computadoras no tienen el mismo funcionamiento, porque si no tienen carga, si no tienen una carga, no pueden funcionar. Entonces estos necesitan tener una carga inicial para poder funcionar correctamente. Por ejemplo, si tu celular está en 0% de batería, no va a funcionar, pero si tienes 50, 25, no sé, de batería, esa es la carga inicial con la que comienza a trabajar tu celular. Y en la potencia se comporta primero como un consumidor y luego como un generador, pero igual 2/4 partes del ciclo son consumiendo y generando. En la inductancia tenemos esto al revés, porque está 90 grados retrasado, puesto que esto representa el embobinado de un motor. Cuando tú pones a funcionar un motor, no es como un foco, igual comparando con la resistencia, que parte desde 0 y comienza a funcionar, sino que este necesita energía extra, un plus de energía que tiene que jalar para posteriormente estabilizarse en 0 y comenzar a funcionar. Es por eso que al conectar aparatos electrodomésticos como refrigeradores, estufas, las lavadoras, la bomba del agua, siempre están, digamos, cargándose de energía, como ese plus para que cuando uno la utilice, se estabilice, primero jala energía, se estabilice y comience a funcionar como lo hace habitualmente. Estás en la inductancia. Y pues tenemos lo mismo, aquí se me olvidó cerrar el ciclo, pero igual 2/4 partes se comporta como un generador y 2/4 partes como un consumidor. La diferencia es que comienza al revés, ya que este primero genera energía, no, digamos que no genera, pero la jala, y luego ya empieza a consumir y generar. Y aquí se ve en la gráfica de la potencia. Y bueno, digamos que el voltaje siempre va a ser el mismo, ¿no? Dependiendo de cuánto voltaje necesite cada aparato para funcionar. Y bueno, esto sería todo, profesor. Ay, un saludo. Y gracias. Póngame 10.